Buenos días, mi nombre es Daniela Guadalupe Sosa Moreno y yo seré su anfitriona. Ok, estamos en el video noticiero Historiadores Mexicanos. En él veremos un poco sobre la historia de América y de México en general. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Están en Conquista Informa. Las causas de la conquista de México son: querían evangelizar a las poblaciones indígenas. Las estrategias de guerra y las alianzas militares de la corona fueron superiores al de los indígenas, por lo que se le facilitó el triunfo a Cortés. Sus consecuencias son: la expansión hizo que obtuvieran más riquezas, surgimiento de nuevas ciudades, un gran intercambio cultural entre americanos y europeos. Los personajes más importantes son Hernán Cortés, Moctezuma y no puede faltar Cuauhtémoc. Estos hechos fueron entre 1517 y 1521. Y si esto no hubiera sucedido, tal vez otro país nos hubiera conquistado o de lo contrario no hubiera ninguna mezcla cultural. Además, sin este hecho, parte de la historia que conocemos sería completamente distinta. En otras noticias, como uno de sus presentadores, me gustaría comentar sobre el deprimente acontecimiento que surge en la Nueva España, el cual se conoce como el proceso de evangelización. Desde la tercera década del siglo XVI, los frailes se encargaron inmediatamente de difundir el evangelio por estas tierras. El rey Carlos I manda al fraile Alonso de Montúfar con el cargo de arzobispo. Gracias a este infiltramiento, ideas de los españoles les fue mucho más sencillo avanzar en su colonia, ya que podían tomar el control más fácil, y los indígenas no podían contradecirlos, ya que se escudaban en que todo aquello resultaba ser una orden divina. Aunque gracias a ello muchas de las acciones que mantenían los indígenas y ahora actualmente son consideradas muy poco éticas fueron detenidas. Por ejemplo, los sacrificios humanos y la poligamia, las cuales resultaron ser bastante comunes en aquella civilización. Y ya eres mi persona favorita. Vámonos. Sí, claro, nomás, ¿a dónde? ¿Y quién eres? ¡Qué oso! ¿Quieres una? Cada instante sabe mejor con mantecadas Bimbo. Nos han contado una mentira. Nos han dicho que trabajar duro es suficiente. Pero nosotras tenemos algo más poderoso: la creatividad. Impulsa nuevos movimientos, desafía lo establecido, reinventa la rutina. Cuando la creatividad se desata, marcamos la diferencia. Cuatro galletas las comes como quieras. Oreo con una nueva presentación. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas de Tabasco, dando su primera batalla en Centla, la cual ganaron, y ahí fundaron la villa de Santa María de la Victoria. La noticia de la conquista llegó rápidamente a Tenochtitlan y Moctezuma II relacionó este hecho con la llegada del temible dios Quetzalcóatl y optó por darle ofrendas de oro a los españoles. Hernán Cortés, al recibirlas, demostró a los mensajeros de Moctezuma su increíble potencia militar y solicitó una audiencia, la cual fue rechazada. Y decide confrontarlos dada la riqueza que presenta Tenochtitlan, no sin antes formar alianzas con pueblos vecinos que querían la caída de los mexicas. Después de largos periodos de batalla y guerra, como la Noche Triste, los españoles sitúan Tenochtitlan en el mando de Cuauhtémoc, a quien le queman los pies para revelar las ubicaciones de los tesoros de Moctezuma, y así finalmente conquistar la ciudad. Sobre lo que era Tenochtitlan, fundan la Nueva España en 1521. Después de eso, los españoles siguieron conquistando más territorios hasta la creación del Virreinato de la Nueva España en 1535. Esto afectó considerablemente nuestro idioma, gastronomía, vestimenta, arquitectura, arte, etc. Hasta aquí mi reporte.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Paola Cerda y el día de hoy les vengo a comentar sobre las características de los centros urbanos virreinales y del sistema económico comercial. Como primer punto, tenemos que los centros urbanos ocurrieron en los centros urbanos indígenas como en México Tenochtitlán. Sus principales actividades económicas fueron la agricultura, la ganadería y la minería. Sus calles eran horizontales y verticales, y alrededor de ellas se situaban las casas reales e iglesias. Se establecieron el 5 de marzo de 1535 y su primer virrey fue Antonio Mendoza. Ahora, con el sistema económico comercial surgieron a finales del siglo XV. Durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII, se caracterizó por una fuerte presencia del Estado en la economía. De la mano del sistema monetario internacional surgió el capitalismo, tal y como lo conocemos hoy en día. Gracias. Muy buenas tardes, soy Félix, diré acerca de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron una serie de cambios administrativos aplicados por los miembros de la monarquía absoluta borbónica, los españoles, a la Casa Borbón a partir del siglo XVIII en el Virreinato de Nueva España. Buscaba fortalecer los poderes de la corona. Los antecedentes de estas reformas fueron los pocos ingresos financieros que se obtenían, cada vez más presencia en los productos de contrabando en los reinos americanos que producía graves pérdidas a los productos españoles, entre otros. Algunos ejemplos de estas reformas fueron: se prohibió la venta de cargos a locales, dando preferencia a funcionarios formados en España, creación de 2 nuevos virreinatos reduciendo el tamaño del virreinato del Perú, creación de un ejército permanente o guarnición en las ciudades más importantes, reducción del poder de la Iglesia Católica mediante la restricción de privilegios y las exoneraciones que disfrutaban las órdenes religiosas. Eso sería todo por mi parte. Ok. En este video noticiero pudimos observar claramente cómo se fue desarrollando desde la América cuando la conquistó Hernán Cortés, que llegó desde Cuba, específicamente el área donde ahorita es México, hasta cómo pasaron de la conquista a las reformas borbónicas, donde empezaron a ser autosuficientes y prepararse para la Revolución Mexicana. Muchas gracias por ver el video de hoy. No se olviden volver la próxima semana y nos vemos.